Buen día, estimados estudiantes. A través de este video vamos a socializar la guía de trabajo planteada para la sesión del martes 18 de junio del presente año para primer año de bachillerato. El tema para esta sesión es menú datos y función enviar a. Seguimos hablando de las herramientas disponibles dentro de Excel. Sabemos que Excel es un programa o un gestor de hojas de cálculo que permite hacer diferentes acciones utilizando tipos de datos numérico, alfanumérico, fórmulas y funciones. En este caso, Excel no solamente nos es útil para eso, sino que también nos ayuda a hacer una especie de gestor de base de datos, o sea, contener mucha información en sus filas y en sus columnas y plantearlas de una manera ordenada a través de etiquetas de columna, que ya vamos a ir viendo cómo es que esto funciona. Bien, para eso vamos a ver el contenido que estaba asignado para estas sesiones y hablaba del menú datos específicamente, que es una herramienta dentro del programa de Excel que me permite generar cierto tipo de base de datos. ¿Pero qué es una base de datos? Una base de datos es un archivo que contiene diversa información utilizando elementos llamados índices, como lo que antes le llamábamos los directorios telefónicos. Por ejemplo, un directorio telefónico solía tener mucha información de muchas personas, pero que solía tener un orden. ¿Qué orden tenía? Pues estaba alfabéticamente, estaba por nombre, alfabética, por apellido, por nombre, número de teléfono y la dirección de la persona. Pues eran 5 columnas o 5 etiquetas. Pero cada etiqueta o cada dato correspondía a una persona. O sea que a pesar de que hubiera mucha información, toda la información tenía una secuencia. No podía ir un nombre suelto o un apellido suelto, porque si no, no habría ningún sentido en la información. La información era valiosa solamente todos los valores juntos: el nombre, el apellido, la dirección, el número y la letra. Pues de esta forma que nos dice acá que estos índices, o sea, la forma en que se organiza, permiten acceder a la información de forma aleatoria, o sea que podemos ver la información en cualquier orden. Pues lo mismo en los directorios telefónicos, podríamos abrir una página cualquiera y podríamos ver la información. Solamente con seleccionar un nombre podríamos ver este es su apellido, su nombre, su número de teléfono y su dirección. ¿Por qué? Porque todos los datos están relacionados, o sea, tenían una secuencia y el por qué están juntos. Pues una base de datos utiliza el mismo concepto, pero la diferencia es que los nombres son distintos. En el caso de Excel, como ya trabajamos con filas y columnas filas, columnas y celdas, pues lo vamos a hacer de la misma manera, solamente que acá en Excel y en la base de datos, una fila sabemos que es en la horizontal, pues a esto le vamos a llamar registros, y a los campos, más que todo son las columnas, son los campos, y las celdas serían valores específicos, siempre parte de un campo, pero son específicos. Ya vamos a ir viendo un ejemplo, pero esto lo vamos a poder editar desde la pestaña datos, que está disponible en Excel. Como dato adicional, si usted no tiene Excel o no tiene una versión válida de Excel, puede utilizar la herramienta de Google Hojas de Cálculo, haciendo clic en Google, accediendo con una cuenta de correo válida, accediendo a Google Apps en los 9 puntitos y llegando hasta Hojas de Cálculo. Y aquí veremos la ventana principal donde haremos clic en Hoja de Cálculo vacía. Yo aquí ya la tengo, y lo mismo que vemos acá de la pestaña datos, lo mismo vamos a encontrar acá, pestaña datos, en el caso fuera necesario. Bien,
¿Para qué me sirve esto? Acá está. Bien, en esta pestaña vamos a ver diferentes herramientas que nos permiten utilizar o ordenar la información según la que tengamos. Y aquí nos dicen opciones más comunes de bases de datos, todas muy importantes. Y como su operatividad es compleja, debe recurrirse a un ejemplo para poder observar la aplicación que maneja o las aplicaciones que maneja. Lo que decía, no solamente lo vamos a entender escuchándolo, sino que lo vamos a comprender entendiéndolo a través de ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño ejemplo de una base de datos. Lo voy a copiar aquí. Bien, esta información simboliza una pequeña base de datos. ¿De qué? De una empresa con diferentes datos de registro, ¿sí? Por ejemplo, aquí está en el campo o la etiqueta meses. Tenemos todos los valores de meses, ¿sí? O sea, los registros individuales. En otra etiqueta tenemos la de ingresos. Luego tenemos egresos con todos los egresos y saldo. Y en las filas vamos a ver los registros. ¿Por qué se le llama registro? Porque este registro contiene toda la información de todos los campos. No me vale solamente tener el mes de enero si no sé qué información contiene. Para eso es importante. Bien, ¿y de qué me sirve esta pestaña de datos? Pues me sirve para poder tener más en claro la información que voy a utilizar. Pero para eso lo primero que voy a hacer es, ya que tengo la información escrita, la voy a sombrear. Recuerden, desde el medio de la celda, clic izquierdo, sostenido, no lo suelto y suelto hasta donde quiera. Voy a hacer clic en insertar, tabla, y recuerdo que esta tabla tiene encabezados. Este cheque sí va activado. Aceptamos y aquí ya tenemos nuestra tabla. Volvemos a la pestaña datos y aquí ya podemos generar los filtros. Bien, aquí podemos habilitarlos o eliminarlos. Bien, esos filtros de qué me sirven, porque yo con este filtro ya puedo decirle a la tabla, solo quiero que me muestres cierto tipo de datos de esta columna. Por ejemplo, en meses solamente quiero que me muestre el mes de septiembre. Solamente voy a seleccionar septiembre y solamente me va a mostrar el valor de septiembre, nada más. Para eso sirven los filtros. O solamente quiero que tenga septiembre y febrero, y ahí ya me filtra la información según lo que yo necesito. De igual manera, puedo hacer lo mismo con el resto de datos. Puedo pedirle al filtro que me actualice solamente los valores mayores a 2000. Voy a ocultar los 2000 y aceptamos. Ese no lo filtré. Ocultamos la información. Ok, de esa manera podemos filtrar la información de una tabla. ¿Cómo lo devuelvo? Simple, vuelvo a filtro, selecciono todo y ya tengo toda la tabla. Bien, de esa manera es como nosotros podemos filtrar nuestra información. ¿Cómo lo ordenamos? Pues para poder ordenar tenemos las diferentes herramientas. Lo mismo, vamos a hacerlo de esta manera. Haciendo clic en la celda donde está el filtro, voy a hacer clic en la herramienta ordenar. En ordenar yo puedo ordenar qué columna quiero que se ordene. Quiero que se ordene meses. ¿Qué quiero que se ordene? Pues los valores, o sea, los datos que están escritos. Y quiero que se ordene de la A a la Z o de la Z a la A. Aceptamos y ya me genero este orden. O si quiero mejor que se ordenen por color,
pero eso ya tendría que tener un orden personalizado. O que se ordenen los valores por cantidad, de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? Para eso tengo que tener los filtros y los espacios generados desde mi tabla. De esa manera yo puedo generar un orden más específico de mis datos. Bien, así es como nosotros podemos utilizar la herramienta de filtro y de ordenar los valores. Bien, ¿para qué sirve ordenar los valores? Esto sirve para poder organizar nuestra información de forma más clara. O sea que los datos no solamente nos sirven para ser tabulados, solamente para mostrarlos en una tabla, sino que es importante poder comprender la información que tenemos para poder sacar un dato más importante. Por ejemplo, si a mí me preguntan qué empresa generó mayores ingresos durante el año, por ejemplo, fácilmente voy a ir acá al filtro y los ordeno de mayor a menor. Entonces yo sé que, claro, totales no es. Entonces yo sé que en el mes de agosto se generaron más ingresos, ¿sí? Pero si me dicen qué saldo quedó, ¿cómo es eso del saldo? Se está comparando lo que entró de dinero a la empresa y lo que salió. ¿Qué quedó? Pues aquí quedaron en deuda. Lo importante es saber analizar la información que me están preguntando y poderla interpretar según los datos que yo tengo, utilizando la pestaña Datos a través de los filtros y los filtros a través de el orden que nos permite generar. Claro, hay muchas más herramientas, pero por ahora vamos a conocer solamente las herramientas más básicas de la etiqueta, perdón, del menú Datos. Bien, y para la función enviar a, simplemente vamos a retomar las formas en que nosotros podemos generar nuestros archivos finales de Excel. En este caso, utilizando la herramienta archivo, pues podemos exportar nuestros documentos como formato PDF o podemos publicarlos directamente, pero lo más recomendado es exportar o guardar. Pero igualmente, si deseamos enviar directamente desde la herramienta de Excel, podemos hacer clic en el que desea hacer, o sea, la herramienta informativa, y buscamos enviar a. Enviar nos permite a nosotros poder directamente enviar por correo electrónico o enviar como PDF adjunto ya una vez tengamos nuestro archivo. Entonces es como una forma de incluir el correo electrónico de Outlook de Microsoft ya con la herramienta de Excel. Claro, este tipo de herramienta es un poquito, podemos decir que desfasado, porque ya no se utiliza tanto los correos electrónicos, pero es una buena herramienta de conocer que existe dentro de Excel. De igual manera, como podríamos verlo en Google Hojas de Cálculo, para poder generar los filtros lo haríamos de la siguiente manera. Iríamos a Hoja de Cálculo, pero en este caso hay una variante, ya que Hojas de Cálculo me permite a mí generar ya tablas personalizadas de diferentes estilos, y ahí solamente tengo que cambiar los valores de las etiquetas. Voy a utilizar para esta de administración de inventario. Bueno, por si no vieron, hice clic en insertar, herramienta tablas, y aparece esta opción a la derecha. Luego baja hasta administración de inventario y utilizo cualquiera de estas realmente porque se van a modificar. Utilizaré seguimiento y aquí me dan las opciones. Me dice que puedo modificar los valores
y aquí puedo agregar, por ejemplo, si quiero similar la tabla que teníamos, vamos a hacer meses aquí, voy a hacer clic en la pestaña editar tipo de columna y va a ser valor de texto. La segunda era ingreso, claro, los ingresos son valores numéricos, pero es moneda. Vamos a hacer clic acá y aquí cambia el valor. Lo mismo en la tercera, era egresos, era número y moneda. ¿Sí? Aquí hay valores que no son tomados en cuenta, lo vamos a borrar o suprimir. Y el cuarto era saldo, igualmente es valor moneda. Bien, los demás valores no se van a utilizar, por lo que se van a eliminar. Hago clic en la columna, eliminar una columna, puedo hacerlo a la vez. En la columna, eliminamos columna. Bien, de esta manera ya tengo mis tablas ya para poder modificar. Y si yo quiero modificar pues el valor, solamente doy doble clic y aquí escribo tipo egreso, doble clic aquí, saldo, ingreso, y meses. Bien, y aquí ya puedo yo comenzar a editar. Y de esta manera yo voy a generar mis datos. Bien, ¿qué recomiendo? Tener siempre el cuidado de la generación de valores. Si en el caso de ingreso y egreso sabemos que ya es un valor fijo, recomiendo que entonces saldo no se utilice solamente escribir el valor, sino que recomiendo utilizar fórmulas. Ya sabemos cómo usar una fórmula. Por ejemplo, si aquí en el ingreso coloco que es $1,230 y aquí el egreso es 1,073,23 centavos, o sea que lo que salió aquí, decimos el ingreso, la cantidad de dinero que ingresó a la empresa, y el egreso es lo que salió de la empresa, lo que gastó la empresa. Vamos a ver en el saldo, sabemos si fue un buen movimiento o un mal movimiento, cuánto dinero quedó o si quedó deuda. Entonces vamos a hacer igual para iniciar la fórmula. Hacemos clic en la celda que vamos a usar, que es la primera, y luego al ingreso le vamos a restar el egreso. Hacemos clic en Enter. Y la ventaja que tiene tanto Excel como hojas de cálculo, que podemos autocompletar, para poder ya generar la fórmula. Esta herramienta nos ayuda bastante porque ya nos permite generar todo el cálculo, pero aún así es importante poder desarrollar la lógica para que las fórmulas las podamos crear nosotros, ¿sí? Entender qué es lo que tenemos que aplicar para que Excel después solamente lo duplique y nos facilite el trabajo. Bien, lo mismo sería en Excel, pues aquí lo vamos a aplicar correctamente. Voy a aplicar formato moneda, ya sabemos que es aquí, número, se ve así porque la columna es más pequeña. Aquí voy a ampliar el saldo, igual, clic aquí, menos, clic en Enter, y bueno, los valores se modificaron, pero eso es porque depende de la generación de la tabla. Voy a modificar nuevamente, es 1,230 y aquí es 1,073,23. nuevamente igual, menos Enter, hoy sí aparecen los valores correctos.
¿ok? De esta manera podemos aplicar tanto las fórmulas como poder aplicar la información de manera más clara. Bien, y a partir de eso, ¿qué? Pues a partir de ejercicios como este voy a generarles preguntas que ustedes deberán utilizar los filtros de la herramienta datos para poder contestar más fácilmente y no tener que estar buscando en todos los valores. ¿Qué es lo importante aquí? Pues primero, saber aplicar las tablas. Segundo, aplicar los filtros y ordenar la información. A través de eso podemos ir contestando las preguntas y saber aprender a analizar datos que nos planteen en una hoja de cálculo. Es más que todo lo que estamos haciendo para poder aplicar la lógica a los ejercicios que se nos propongan o para más adelante ya en la vida cotidiana o pues ejemplos como podríamos ver ya en la materia de seminario, que tenemos que observar datos y tratar de interpretarlos y mostrarlos también en una gráfica. Entonces esa es la base para la actividad de esta semana. Por favor, realizarla y enviar a brevedad. Eso sería todo por esta sesión.